Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles nuevamente al maestro Gilberto Hernández Córdoba. Él, como ustedes ya saben, es licenciado en enfermería y maestro en enfermería gerontológica por la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Actualmente está realizando el doctorado en alta dirección de los establecimientos de salud. Él es ponente nacional en terapia de infusión y docente de diplomado en terapia de infusión intravenosa para el Colegio Nacional de Licenciados en Enfermería AC del sur de Veracruz. Maestro Gilberto Hernández, bienvenido nuevamente. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy. Okay. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradezco la invitación por considerarme y espero que esta plática también sea enriquecedora para los conocimientos que debemos adquirir. Bueno, ahorita vamos a hablar del tema sobre cuidado de enfermería en el manejo ambulatorio de pacientes COVID. Okay. Bueno, el principal objetivo pues va a ser conocer los cuidados de enfermería para el manejo de estos pacientes por infección COVID-19 y pues obviamente estos pacientes ya sea que estén confirmados o sospechosos a padecer de la enfermedad, incluidas las personas que estén bajo investigación. De esta manera, pues solamente vamos a ver los cuidados que se requieren para el paciente que no requiere de la hospitalización, es decir, pacientes que estén médicamente estables y que puedan recibir cuidados en casa, o bien pacientes que sean dados de alta después de haber sido hospitalizados por la infección por el virus COVID-19 confirmado, y de tal modo, pues esto nos va a permitir mejorar y estabilizar y asimismo restablecer la salud de los pacientes a los que vamos a atender. Como una breve introducción, pues ya sabemos que esta enfermedad pues es declarada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia sanitaria de salud pública e internacional y pues obviamente es algo que nos da preocupación. Por otra parte, pues a la actualidad han surgido más de 63,000 millones de casos con circulación activa y para México, que ocurre el 1 de diciembre, el día de ayer de este año, contamos con 1,122,362 millones de casos confirmados, más de 400,000 casos en estudio y más de 369 millones de casos que han sido descartados. Aquí es muy importante que mencionemos, por ejemplo, estos últimos casos, puesto que son pacientes que seguramente estuvieron aislados en sus domicilios y que no sabemos si hayan tenido las medidas de precaución o los cuidados adecuados para pasar sobre esta etapa de aislamiento. Y pues este es el semáforo actual que tenemos en la Ciudad de México, bueno, aquí en el país. Por otra parte, ya hablando un poquito de la cuestión de enfermería, pues sabemos claramente que nosotros, enfermeros, aplicamos el método científico, que es el proceso de atención de enfermería. Y pues es algo fundamental para la implementación de los cuidados del profesional de enfermería en la práctica diaria. Si bien algo que debemos de saber es que este actuar de enfermería en ocasiones es muy diverso, es muy variable, y es necesario que busquemos las estrategias en las cuales nosotros podemos unificar tanto el conocimiento como los cuidados, hacerlos homogéneos, y pues que estos sean encaminados para mejorar la calidad de atención en el paciente y favorecer obviamente sus respuestas humanas y estas plasmarlos obviamente en planes de cuidados de enfermería en el ámbito domiciliario. Otra de las cuestiones que tenemos que ver es que, de acuerdo a lo que nos dice la OMS, la mayoría de las personas con COVID-19 desarrollan un cuadro leve o sin complicaciones. Y pues nos menciona que aproximadamente el 14% de estas personas que desarrollan este cuadro de la enfermedad, pues es un cuadro grave que requiere de hospitalización y oxigenoterapia, y el 5% tiene que ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos. Y pues obviamente el resto de las personas que no están en este porcentaje, pues son pacientes que están siendo investigados, por así llamarlo, o bien que están siendo tratados en casa. Bueno, para el tema que estamos hablando, pues necesitamos saber cuáles son los casos sospechosos o cómo nosotros detectar que el paciente que se va a ir a casa a hacer sus cuidados es un paciente que realmente puede tener esos cuidados en casa, que puede ser un paciente ambulatorio. Se considera un caso sospechoso a toda persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas, como tos, fiebre o cefalea,
y en pacientes menores de 5 años la cefalea se puede presentar como una irritabilidad, perdón. Y pues obviamente, independientemente de estos síntomas que nos está mencionando aquí, pues si está acompañado con alguno de los que vienen aquí abajo, como el dolor torácico, disnea, artralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea o conjuntivitis, pues ya podemos pensar que es un paciente que tiene probable COVID. Dentro de esto, pues también los pacientes con cuadros leves no requieren tratamiento hospitalario, que es al paciente que nos vamos a enfocar el día de hoy, pero que necesita un aislamiento para poder contener la transmisión del virus. Entonces nos vamos a enfocar a este tipo de pacientes. Estos pacientes deben de recibir tratamiento sintomático como antipiréticos para bajar la fiebre. Y a estos pacientes se les debe explicar las posibles complicaciones y signos y síntomas asociados para buscar atención médica inmediata. Y es ahí donde nosotros vamos a entrar de lleno. Bueno, entonces, ya que vimos un poquito de lo que es la introducción, ¿quién puede recibir atención en casa? O sea, ¿cuáles son los pacientes que pueden recibir atención en casa? Pues bueno, en primera, el cuidado de estos pacientes con COVID-19 en casa es una alternativa para aquellos pacientes que tienen síntomas leves y que no tienen enfermedades crónicas, tales como son la hipertensión, diabetes, enfermedades del riñón, etcétera, etcétera, que ya conocemos. ¿Por qué? Pues porque este tipo de pacientes puede complicarse y pues van a necesitar de atención hospitalaria. Entonces, si no tienen ninguna de estas enfermedades, pues el paciente puede ir a tomar su tratamiento desde casa. Y pues obviamente también tenemos que ver la posibilidad de que este paciente tenga la posibilidad de mantener contacto diario con su médico. Es algo muy importante y ahorita lo vamos a ver más adelante por qué lo menciono. Ahora bien, los profesionales de la salud debemos de tener presentes estos cuidados domiciliarios y debemos evaluar también el riesgo para seleccionar el tipo de protección individual idóneo y mantener las precauciones recomendadas para este tipo de pacientes. Es decir, si nosotros vamos a presentar, porque no todos trabajan en un hospital, pero si yo, por ejemplo, de forma independiente quiero trabajar o quiero presentar mis cuidados domiciliarios, tengo que evaluar el riesgo que tiene este paciente y el riesgo que tengo yo para poder también contraer la enfermedad y pues obviamente tomar todas las medidas de precaución estándar. El aislamiento pues obviamente se debe mantener en estos pacientes hasta que las pruebas de PCR salgan negativas y pues que sean recogidas con una diferencia de al menos 24 horas y pues asimismo la OMS nos recomienda que estos pacientes que no tienen aún las pruebas se mantengan aislados durante las próximas 2 semanas después de que se le haya confirmado o se le hayan detectado los síntomas. De primera instancia, entrando un poco a las intervenciones que tenemos que realizar con los pacientes, pues una de las principales que creo yo que son muy importantes, pues es la educación del paciente, ya que por medio de esa educación que nosotros le brindemos al paciente, pues el paciente va a estar informado y va a saber qué hacer. Debemos de tener en cuenta que estos pacientes son pacientes que van a estar temerosos y que van a requerir apoyo para tranquilidad. ¿Por qué? Porque es una etapa nueva. No saben, o muchos de los pacientes nunca han sido ingresados a un hospital y al institucionalizar a un paciente y con mayor razón a los pacientes adultos mayores, pues lo despojas de su intimidad. Entonces tenemos que buscar aquella manera en la que nosotros le podamos brindar información, educación y comunicación durante todo el transcurso de su enfermedad. Además de esto, pues nos va a permitir que podamos romper con esas cadenas de transmisión. Y aquí el papel de enfermería, como lo dice la lámina, es fundamental en este proceso como una mediadora o interlocutora de la alfabetización del paciente con respecto a las terminologías que nosotros manejamos, tanto para él, para su familia y como para la comunidad en general. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que debe de cumplir este paciente para poderse ir a casa con su tratamiento? Es decir, un paciente que no requiere que esté en el hospital. Pues en primera tenemos que buscar que los miembros del hogar que conviven con esta persona deben de ser escrupulosos con la higiene personal, tanto con la higiene misma como con la higiene que va a tener para su paciente. Debemos de enseñarles o tenemos que proporcionarles los conocimientos necesarios sobre la prevención básica de infecciones y medidas de control, que incluyen pues todo lo que ya hemos visto a lo largo de esta pandemia, que es extremar la higiene de manos con agua y jabón, con una duración de 40 a 60 segundos, el uso del gel antibacterial y pues obviamente toser o estornudar cubriéndose con la flexión del codo.
Esto a lo mejor nos va a sonar muy repetitivo, pero debemos de tomar en cuenta que muchos de los pacientes que asisten a las unidades hospitalarias no tienen a lo mejor el nivel social o el nivel cultural o el nivel de educación, y que muchas veces no entienden esta parte. Lo vemos en la calle, personas sin cubrebocas, que no toman las medidas. Entonces tenemos que tratar de que el paciente esté consciente de que al irse a casa tiene que extremar todas estas medidas. Además de todo esto, debemos de recomendar que la familia evite salidas y asimismo que evite la visita de otros familiares al domicilio de esta persona. A lo mejor va a sonar burdo esto, pero puede, o más bien llega a pasar, que el paciente está enfermo y aún así recibe visitas porque no creemos o porque no creen que el paciente tiene COVID, simplemente es una gripa y tantán. Y finalmente, pues se recomienda designar a una persona que no tenga factores de riesgo, que realice, pues obviamente, las compras esenciales para el hogar de la persona que vamos a cuidar en el domicilio. Si bien nosotros no seamos los principales cuidadores o el profesional que dedique el cuidado a ese paciente, pues todas estas medidas las tenemos que proporcionar al familiar o al cuidador primario que vaya a estar a cargo de este paciente. ¿Qué otra cosa debemos de evaluar? En este tipo de pacientes que se vayan a ir a casa, pues debemos de ver el entorno residencial para los cuidados en casa. Y esto debemos de evaluar que el paciente debe estar lo suficientemente estable para recibir esos cuidados en casa. Hemos escuchado noticias en donde a los pacientes los mandan en casa, pero pues a lo mejor no tienen oxígeno, la saturación que tienen pues no es la adecuada, y pues este tipo de signos y síntomas complicaría que el paciente pudiera llevar ese tratamiento fuera de un área hospitalaria. Tener cuidadores adecuadamente disponibles aquí también es muy importante. ¿Por qué? Porque si a lo mejor, por ejemplo, yo me contagio y mis familiares son mis padres que son adultos mayores, entonces pues no es un cuidador que esté disponible para la atención de ese paciente. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Tener habitaciones separadas donde el paciente se pueda recuperar sin compartir espacios con otras personas, y pues acceso a alimentos y a otras cosas indispensables, que esto también lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, el cuidador debe de usar mascarilla en todo momento cuando esté en contacto con la persona enferma, y el paciente y el resto de los integrantes deben de saber o debemos de hacerle ver que deben de cumplir con las precauciones recomendadas como parte de los cuidados o el aislamiento en casa. Ahora bien, ¿cómo debe de ser el espacio del aislamiento? Bueno, se recomienda que debe de ser totalmente un lugar aislado y de preferencia una habitación individual con un baño propio y ventilación adecuada. Ahora bien, como les repito, no siempre todos los pacientes van a tener la posibilidad de tener estos espacios. Es por eso que dentro de las valoraciones de enfermería debemos de buscar y debemos de indagar o hacer una valoración muy profunda sobre las condiciones en las que vive este paciente. Entonces, si el paciente no tiene un lugar donde pueda aislarse solo, pues entonces vamos a limitar el movimiento dentro de otras áreas de la casa. Es decir, se le va a designar un lugar en donde él pueda descansar, donde él pueda estar, y tenemos que evitar que este paciente se mueva a otros sitios del domicilio. Asimismo, se sugiere dormir, en el caso de que sean parejas, pues que duerman en camas separadas, mantener mínimo 1.5 metros de distancia, y pues obviamente mantener ventilada constantemente la habitación. Bien, ¿quién puede cuidar a la persona diagnosticada con COVID? Eso también es muy importante, como les decía. Posiblemente si no tengo los cuidadores que me permitan restablecer mi salud durante mi tiempo de aislamiento, pues entonces tendré que quedarme en el hospital o tendré que buscar, como mucha gente han hecho, buscar un lugar en donde puedan llevar a cabo todo este proceso. Entonces, lo ideal es que el cuidador primario deba de cumplir con un requisito que debe de ser estar sano y sin condiciones de riesgo, como ya lo vimos en caso de adultos mayores o con algún tipo de enfermedades, porque pues esta persona va a ser lo que se va a encargar de llevar todo el cuidado del paciente. Por otra parte, pues el cuidador debe de usar, como ya lo mencioné, el cubrebocas. Aquí debe de ser de preferencia de grado médico al estar en contacto cercano con este paciente, no utilizar cubrebocas de tela o como ya actualmente nos están comunicando, los cubrebocas con filtros. Y por otra parte, pues también tenemos que notificarle, informarle y enseñarle que no se debe tocarse la cara ni debe de tocar el cubrebocas, y que cuando esté o haya tocado, en este caso, el cubrebocas o su cara, realizar su lavado de manos,
si se humedece o tiene secreciones que haya podido adquirir por parte del paciente que está enfermo, pues debemos de desecharlo inmediatamente y realizar un lavado de manos. Otra de las cuestiones que tenemos que hacer mucho énfasis en este tipo de pacientes que se van a ir a casa, pues es de que deben de tener una higiene de manos súper estricta, y nos vamos a basar un poquito a los 5 momentos para el lavado de manos. Solamente vamos a quitar uno, que es en las tareas asépticas, porque pues en este caso no lo vamos a llevar, pero el lavado de manos tendrá que ser antes del contacto con la persona que estamos cuidando, después de estar en contacto con la persona que vamos a cuidar, después de estar en contacto con el entorno de la habitación donde va a estar aislada esta persona, y al preparar sus alimentos y al consumir los alimentos de esta persona. Ok, otra de las cuestiones que también tenemos que hacerle saber es que pues debe de estar en contacto continuamente con su médico, estarle informando los signos y síntomas que presente, y solamente si es necesario puede acudir al hospital, y esto debe ser con cubrebocas y evitar en la medida de lo posible el transporte público. Y asimismo le tenemos que dar los signos y síntomas de alarma en los cuales el paciente, a pesar de que esté aislado y que los pueda tener o los identifique, pues entonces se tenga que ir a un hospital, que sería dificultad para respirar o la falta de aire, dolor persistente u opresión en pecho, confusión o pérdida del estado de alerta, y asimismo los labios o cara azulados. Hay que tratar de las terminologías, bajarlas a la forma de que los pacientes nos entiendan, ¿ok? Si yo a lo mejor le digo aquí, si está cianótico su paciente, pues el paciente va a estar azul, nunca se va a dar cuenta de que era cianótico porque no se lo expliqué, y el paciente pues va a morir en casa. Entonces, basados en una visión del individuo dotado de necesidades y respuestas humanas, siendo estas el centro de atención en la práctica profesional de enfermería, en este sentido, para que nosotros podamos presentar nuestros cuidados de enfermería con calidad y seguridad, se precisa obviamente de conocimientos y habilidades que se adquieren durante la formación profesional y que se consolidan, obviamente con la experiencia que nosotros llegamos a tener en el trato con los pacientes. Entonces, para esto, el personal de enfermería debemos de valorar, como les había comentado en un principio, tenemos que considerar una valoración clínica de la persona con la finalidad de que nosotros identifiquemos los riesgos y los problemas de salud que le permiten o que nos van a permitir determinar diagnósticos y selección de intervenciones y, obviamente, el logro de los resultados que nosotros esperamos. Entonces, bien, nos podemos basar pues con todas las teorías que nosotros tenemos, dependiendo también sus instituciones o dependiendo la teórica que a ustedes más les guste. Y en este caso yo me basé un poquito a las 14 necesidades humanas de Virginia Henderson, que ya las conocemos, pero antes de abordar lo que son las intervenciones ya directas con el paciente, les quise poner esta tabla donde nos dice o nos habla sobre los postulados en los que se basa el modelo de Virginia Henderson, que esto pues ya nosotros lo debemos de conocer, donde nos dice que todo ser humano tiende hacia la independencia y obviamente la desea. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en todo momento vamos a desear la independencia total, no vamos a querer que alguien me bañe, que alguien me alimente, que alguien me ayude a cambiarme. Entonces, de esa misma manera nosotros tenemos que buscar en este paciente que se va a aislar su independencia en el máximo esplendor que podamos y en el máximo esplendor que él pueda hacer esas actividades que nosotros requeramos. El individuo forma un todo que se caracteriza por sus necesidades fundamentales, es decir, que si en algún momento esta necesidad permanece insatisfecha, el individuo no está completo, no está entero y obviamente no es independiente. Dentro de este modelo también nos marca 3 valores, donde dice que la enfermera tiene funciones propias. Sabemos que tenemos funciones dependientes, interdependientes, independientes, pero hay funciones que son propias de enfermería. Y dice también que cuando la enfermera usurpa la función del médico o bien cede a su vez sus funciones propias a un personal no cualificado, pues obviamente esta esencia pues se pierde. Y por otra parte dice que la sociedad espera de la enfermera un servicio especial que ningún otro trabajador lo puede prestar, y eso lo tenemos muy claro. Y entonces, para que nosotros podamos entrar a lo que son las intervenciones que vamos a realizar, pues entonces la enfermera que desee prestar estos cuidados personalizados debe de considerar las necesidades fundamentales del ser humano y asimismo las tiene que
relacionar con las dimensiones de o sea, del ser humano. Por lo que debe de prestar cuidados personalizados, que considere cuidados en conjunto y planificar las intervenciones apropiadas que tengan en cuenta estas dimensiones. Entonces, si aquí abajo yo les coloco estas dimensiones. Actualmente nosotros basamos nuestros procesos de atención de enfermería en síntomas. Ya no vemos la prevención, sino que actuamos sobre los síntomas que ya adquirimos dentro de este profesional. Entonces, es una de las partes que tenemos que cambiar. Y otra de las partes es que debemos de observar en este paciente como un todo, pues estas dimensiones que les menciona aquí Virginia Henderson, donde dice que debemos de valorar al paciente biológica, psicológica, sociológica, cultural y espiritualmente. Es decir, tenemos que valorar a un paciente como un todo. Muchas veces también otra de las cuestiones que les decía yo que íbamos a ver es que tenemos que valorar aquellas partes económicas, sociales, políticas y culturales del paciente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros le decimos al paciente, debe de comer carne. ¿Y en qué momento nosotros le preguntamos al paciente si a lo mejor tiene la posibilidad para comprar carne y comer carne? O le hacemos un régimen alimenticio en el cual no lo va a cumplir, regresa nuestro paciente a los 2 meses, no lo cumplió porque realmente pues, no tiene las posibilidades para tener ese régimen alimenticio. Y entonces vamos a empezar con lo que son las intervenciones. Aquí algunas las traté de identificar de acuerdo al patrón o a la necesidad que tiene la persona. Y dentro del patrón de respirar adecuadamente, pues obviamente vamos a tener que el paciente, por lo regular, va a necesitar de las puntas nasales o de una mascarilla respiratoria, obviamente con el apoyo de oxígeno. Y pues que en este caso nosotros tenemos que evaluar a esa persona, debemos de evaluar la dificultad respiratoria o si hay hipoxemia. De igual manera, si es el caso, podemos de proporcionar asistencia respiratoria individualizada de acuerdo a la indicación médica, o bien tener que hospitalizar a ese paciente porque el paciente ya no puede respirar como debidamente lo debe de hacer. Iniciar la administración de oxígeno con puntas nasales o mascarilla, o se sugiere ir aumentando los litros por minuto de acuerdo a la evaluación que nosotros vayamos haciendo durante nuestra valoración. Y durante la administración de oxígeno, valorar la conciencia del paciente, frecuencia cardíaca, características de la respiración, ritmo, frecuencia, profundidad, sincronización de la respiración espontánea y el ventilador, y la cianosis o posibles complicaciones. Y obviamente a los pacientes que reciben terapia de oxígeno con canula nasal o puntas nasales deben de usar cubrebocas. Otra de las necesidades que vamos a revisar pues es el comer y beber adecuadamente. En esta parte pues es muy importante en el paciente ambulatorio, puesto que debemos de, en primera, independientemente de que sabemos que debe de comer, pues debemos de asegurar el suministro de oxígeno en los pacientes y no debe de ser interrumpida al comer o al beber alimentos o líquidos. Lo que sí podríamos hacer en ocasiones, si el paciente a lo mejor siente que se ahoga, pues disminuir un poquito el oxígeno, pero sin afectar la saturación del paciente y sin afectar obviamente el consumo de los alimentos. Estos pacientes deben de ser capaces de tomar alimentos, se les debe animar a beber más agua y en caso de ser necesario, pues informar al médico para la administración de líquidos a tiempo. Y por otra parte, debemos de apoyar la alimentación a los pacientes con un índice de oxigenación fluctuante, es decir, que no es una saturación constante. Otra de las necesidades que vamos a visualizar, pues, es la eliminación. Entonces, durante y después de las evacuaciones del paciente, aumentar cuidadosamente la concentración de oxígeno de los pacientes para prevenir hipoxia, precisamente por el esfuerzo que pueden llegar a hacer. Y en caso de presentar diarrea, administrar medicamentos según las indicaciones médicas. Tenemos que valorar la zona con el objetivo de prevenir dermatitis por incontinencia. Por otro lado, debemos de monitorizar los líquidos o bien pedirle al familiar que monitorice los líquidos y valorar la zona genital y glútea con el objetivo también así de prevenir dermatitis por incontinencia. Estas intervenciones, si bien a lo mejor se escuchan encaminadas a enfermería, pues estamos hablando obviamente de cuidados de enfermería en el paciente ambulatorio, pero si se dan cuenta no son intervenciones que estén tan complicadas a modo de que el paciente también el cuidador primario de este paciente pues las pueda llevar a cabo. Entonces, volviendo un poco a lo que les comentaba en un principio sobre la educación, pues tenemos que enseñar también al paciente sobre el proceso de la enfermedad y pues debemos de ayudarle. Primero debemos de evaluar el actual conocimiento del paciente relacionado con el proceso de enfermedad, es decir,
comunicarnos con él y preguntarle qué tanto sabe sobre su proceso de enfermedad que está llevando en estos momentos. Revisar asimismo el conocimiento sobre la afección que en ese momento presenta, y también asimismo pues ir evaluando constantemente pues la afección que tiene durante el tiempo de aislamiento. Describirle a él también los signos y síntomas característicos de la enfermedad, también para que sepan diferenciar sus familiares de ellos, de si es COVID o no es COVID. Comentar los cambios de estos estilos de vida que pueden, más bien comentar los cambios de estilo de vida que pueden ser necesarios para que eviten esas complicaciones. Explorar con el paciente lo que ya ha hecho para controlar los síntomas y ver qué es lo que ha estado haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. Buscar estrategias y mejorar estos cuidados que él está llevando. Identificar datos clínicos que presenta el paciente y debemos de instruir al paciente sobre signos y síntomas que puede o que debe de notificar de manera inmediata a su institución de salud. Y por último, pues proporcionarle el número de teléfonos al llamar, para llamar si es que surge alguna complicación. En este caso, pues les pongo 911 y el de Locatel. Pero si, por ejemplo, la institución tiene un número en el cual van a ser atendidos, pues también proporcionárselo. Dentro de otra de las necesidades básicas del ser humano, pues es el moverse y mantener posturas adecuadas. Y aquí, pues regularmente van a ser pacientes que, repito, tienen puntas nasales o mascarilla respiratoria. Y pues en este caso le vamos a enseñar al paciente que puede levantarse de la cama y se le sugiere instruirlo para que lo realice en 3 pasos. 1. Recostarse en la cama durante 30 segundos antes de levantarse. 2. Dejar caer las piernas durante 30 segundos, es decir, que deje caer las piernas hacia el piso, Y 3. Sentarse en la cama durante 3 segundos y en caso de no presentar mareo, pues entonces podrá levantarse el paciente. Es decir, que nos va a llevar 1 minuto y medio en que el paciente pueda levantarse sin que presente ninguna complicación. Esto también obviamente lo debemos de estar evaluando gradualmente para evitar alguna complicación en el paciente. Otra de las partes es sugerir a los pacientes que realicen actividades como sentarse, pararse o caminar junto a su cama si es que sus condiciones lo permiten. Y considerar evitar actividades excesivas que conduzcan a una saturación de oxígeno o que la disminuyan en sangre, el oxígeno en sangre. Y otra de las cuestiones que podemos ayudarles es utilizar los inspirómetros incentivos que les van a ayudar a la musculatura pulmonar. Dentro de otras de las necesidades, pues es mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, adecuado a la ropa y modificación del ambiente. Y pues en este caso los pacientes pues regularmente van a presentar hipertermia, que sean capaces de tomar sus alimentos, se les debe animar a beber más agua y de ser necesario informar al médico para administrar suplementos alimenticios o de líquido a tiempo. Otra de las partes es que le debemos de decir que debe de estar corroborando su temperatura cada 2 horas, observar el color y la temperatura de la piel y pues obviamente favorecer la ingesta nutricional y de líquidos. Otra de las necesidades va a ser mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. En este caso, pues de manera que sea factible, se debe motivar a los pacientes a cuidarse a sí mismos. Es decir, debemos de fomentar el autocuidado. Y entre ellos se debe promover el cuidado, pues obviamente de las mucosas orales en primera instancia, la relación a la integridad de la piel, que debe de cuidar su piel, hidratarla, tratarse de estar moviendo constantemente en cama si es que todo el tiempo va a estar postrado en cama, y vigilar cerca del rostro del paciente para detectar cualquier lesión por la presión durante la oxigenoterapia. Es decir, que estos pacientes que van a utilizar sus puntas nasales pues pueden llegar a tener lesiones en la cara precisamente por la presión que se les ejerce al colocársela, o bien también dentro de las fosas nasales vigilar que no tengan ninguna lesión provocada por la sequedad del oxígeno. Dentro de la necesidad de dormir y descansar, pues obviamente debemos de comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, temores u opiniones. Debemos de dejar que el paciente se exprese de esta manera. Debemos de evaluar a la persona que tiene trastornos del sueño y pues si es necesario, pues se debe de ir con indicaciones médicas que le permitan tener un sueño adecuado, y de ser factible valorar el estado emocional del paciente. Recordemos que debemos de tratar de buscar crear equipos multidisciplinarios que nos permitan, obviamente, identificar todas estas cuestiones y al mismo tiempo resolverlas. Otra de las partes es que mientras nosotros estemos explicando al paciente pues todas esas medidas que tiene que
que llevar a cabo en su casa, pues obviamente tenemos que brindar el apoyo emocional, pues a través del contacto visual, del tacto, de asentimientos, apretones en mano, gestos del pulgar, etcétera, etcétera, donde nosotros le demos esa confianza para la capacidad de superar esta enfermedad. Y pues obviamente el brindar apoyo psicosocial y espiritual, si es necesario generar un espacio de confianza con la persona aislada y si es relevante mantener su distancia sugerida. En cuanto a manejo del sueño, pues esta es otra de las partes que debemos de manejar, de mejorar en el paciente, puesto que va a ser un paciente que, como les comentaba, va a estar inquieto, va a estar preocupado por la situación en la que está pasando, y pues debemos determinar de primera instancia el patrón de sueño y vigilia del paciente, es decir, ver sus horarios en los que él está durmiendo, los que regularmente duerme, determinar los efectos que tiene la medicación del paciente en el patrón del sueño, es decir, que puede ser que alguno de esos medicamentos no le esté cayendo bien o no le esté haciendo los efectos adecuados o le esté provocando efectos secundarios, lo cual no le permita tener un sueño adecuado. Observar y registrar el patrón de sueño del paciente y observar las circunstancias físicas, como es la apnea del sueño, vías obstruidas, dolor, molestia o frecuencia urinaria, o bien las psicológicas, que pueden ser miedo o ansiedad, que esto pues obviamente interrumpen el sueño del paciente. Y por otro lado, controlar la participación de actividades que causan fatiga durante la vigilia y evitar cansancio y exceso. Asimismo, debemos de ajustar el ambiente en cuanto a ruido, luz, temperatura. A lo mejor el colchón de la cama del paciente no es el más adecuado, pero debemos de tratar que este ambiente sea el más adecuado para que favorezca el sueño del paciente. Asimismo, sobre todo en pacientes adultos mayores, debemos de controlar la ingesta de alimentos y bebidas, que pues obviamente al irse a la cama, pues lo interrumpan durante el sueño. Enseñar al paciente a hacer ejercicios de relajación, disponer de siestas al día, solamente 2 siestas a lo máximo de 20 minutos, no más, puesto que si duerme más tiempo, pues obviamente en la noche no va a tener sueño y no va a poder descansar adecuadamente. Aquí algo muy importante, ajustar el programa de administración de medicamentos para apoyar el ciclo de sueño-vigilia del paciente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones a lo mejor al paciente le toca el medicamento a las 3 de la mañana y entonces tiene que despertar a las 3 de la mañana para tomar su medicamento. Entonces, ajustarle a horarios en los que se los pueda tomar antes de dormir y después de levantarse. Y, pues, obviamente, identificar los medicamentos que el paciente esté tomando para dormir si es que los está ingiriendo. Por otra parte, pues, también tenemos que tener protección contra las infecciones en este tipo de pacientes, donde tenemos que observar los signos y síntomas de infección sistémica localizada, y, pues, esto sería un criterio en el cual no nos permitiría que el paciente se fuera a su domicilio para el aislamiento ambulatorio. Y tenemos que evaluar la vulnerabilidad de las infecciones al paciente, así como de sus familiares, mantener la higiene del paciente y sus contactos, aplicar una técnica de aislamiento, fomentar la ingesta suficiente de nutrientes, fomentar la ingesta de líquidos y, obviamente, fomentar el descanso. Otra de las cosas que tenemos que observar también en este paciente en cuanto a lo que es el descanso, pues es la vitalidad o malestar que tenga, es decir, la cantidad de energía que tenga o los malestares que tenga el paciente para que nosotros pues volvamos a hacer una revaloración y podamos implementar otras nuevas estrategias e intervenciones que nos ayuden a favorecer esta necesidad. Debemos de instruir al paciente y a su familia sobre las diferencias entre las infecciones virales y bacterianas, también para que no provoquemos caos dentro de la misma domicilio. Y pues obviamente si es que es viral, pues no se propague más el virus dentro de la misma familia. Instruir a la familiar y al paciente sobre los signos y síntomas de infección, cuando debe tomar o de cuándo debe informar al profesional sanitario. Y garantizar la seguridad mediante agua clorada o por hipercalentamiento. Y pues obviamente notificar sospechas de infección al personal de control de infecciones o al personal médico que le esté llevando el seguimiento de su caso. Otra de las cuestiones que también le debemos de comentar pues es que no deben reutilizar ni las mascarillas ni los guantes que utilicen. Las sábanas o lo que estén utilizando, de preferencia no se deben de compartir con otras personas, no es necesario que se desechen, pero sí es importante que se laven con agua y jabón después del uso de cada una de ellos. La estancia, el lugar donde está el enfermo es necesario que se limpie diariamente, por lo menos una vez en el día, y tras una limpieza inicial con jabón o detergente doméstico ordinarios, se debe utilizar un desinfectante doméstico, el habitual que utilizamos que es hipoclorito de sodio al 1%,
y que equivale a 1000 unidades por millón. La superficie del baño o del cuarto de baño donde va a estar el paciente, de igual manera se debe de limpiar y desinfectar por lo menos una vez al día. Todo eso se lo tenemos que comentar. La ropa o las sábanas que estén utilizando el paciente se debe colocar en una bolsa, se debe lavar por aparte con agua y jabón, ya sea a mano o a máquina, con una temperatura aproximadamente entre 140 y 194 grados Fahrenheit, y el detergente que utilicen y dejar secar por completo. De igual manera, no es recomendable que sacudan la ropa, porque pues esto también puede diseminar el virus. Bien, otra de las cuestiones que debemos de ver, pues es el intercambio de la información de los cuidados de salud. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de describir el estado del paciente de forma pertinente, describir el plan de cuidados, incluyendo la dieta, las medicaciones y el ejercicio que va a hacer el paciente, describir el papel de la familia a continuación de los cuidados. Aquí este punto es muy importante. Muchas ocasiones cuando estamos o cuando está el paciente en el hospital, le decimos, ¿sabe qué, señora? Le voy a enseñar a aspirar a su paciente. ¿Y qué nos dicen? No, pues es que no me toca, usted es la enfermera, eso le corresponde a usted. Sí, pero cuando el paciente se vaya a casa, en el caso, por ejemplo, de un paciente que tenga traqueostomía, cuando el paciente se vaya a casa, pues yo no voy a ir con el paciente para aspirarlo. Y muchos de los reingresos de los pacientes es por obstrucción de las cánulas de traqueostomía. Entonces, a partir de ese momento le vamos a decir al paciente, vamos a determinar cuál es su función dentro de los cuidados próximos que va a tener el con su paciente en casa. Coordinar los cuidados de los profesionales sanitarios, es decir, repito, crear equipos multidisciplinarios que nos permitan favorecer y mejorar estas necesidades en el paciente. Comentar los puntos fuertes y los recursos que tiene el paciente, como se los comenté hace un momento, debemos de verificar que realmente tiene el paciente las condiciones para estar en casa, y compartir las preocupaciones del paciente o de la familia con otros profesionales de la salud, es decir, que a lo mejor mi paciente necesita un tanatólogo, necesita un psicólogo, necesita rehabilitación, etcétera. Entonces debemos de compartir todas estas partes con el resto de los profesionales, buscando obviamente que estas situaciones mejoren en el paciente. Otra de las cuestiones que también debemos de hacer, pues es obviamente enseñar al paciente a utilizar los medicamentos que se le están prescribiendo. Dentro de todo esto, pues debemos de primera instancia fomentar o darle a conocer al paciente el propósito y la acción de cada uno de los medicamentos, puesto que, como ya lo sabemos, muchas de las ocasiones, ¿qué es lo que hacemos? Que tomamos el medicamento, cuando ya nos sentimos bien, lo dejamos de tomar. Entonces, tenemos que hacerle saber el propósito del medicamento que está tomando el paciente, y pues obviamente que tiene que terminar con el tratamiento. Orientar cómo los profesionales de salud eligen la medicación más adecuada para el paciente. Instruir al paciente sobre la posología y la vía y duración de los efectos de cada medicamento. Por ejemplo, con lo que pasa con la vacuna de influenza. Muchas veces la gente no se la coloca. ¿Por qué? Porque me la puse una vez y me hizo una reacción muy fea y tuve gripa, y entonces ya de ahí ya no me la pude, ya no me la volví a colocar. Entonces muchos pacientes hacen lo mismo, pues como tuve una reacción que no me explicaron, entonces me dejo de tomar el medicamento y ya no continúo con el tratamiento. Entonces es muy importante que le digamos cuáles son los efectos que va a tener ese medicamento. Instruir al paciente acerca de la administración y aplicación adecuada de cada uno de los medicamentos, es decir, si bien sabemos todos los medicamentos tienen una estabilidad. ¿Qué es la estabilidad de cada medicamento? ¿Qué es el tiempo de acción que va a permanecer? Por ejemplo, si un medicamento tiene una estabilidad de 12 horas, si yo me lo tomé a las 8 de la mañana y me dicen que me lo voy a tomar a las 12 de la noche, a las 8 de la noche, o sea, cada 12 horas, después de las 8 de la noche, el efecto que va a tener ese medicamento, la estabilidad que va a tener ese medicamento ya no va a ser la misma, es decir, su efecto máximo ya desapareció. Y si yo ya no me lo tomo a las 8 de la noche, me lo tomo hasta las 12 de la noche, pues entonces le estoy dando oportunidad a los microorganismos de hacer resistencia, y pues obviamente de que el paciente no mejore como nosotros lo tenemos pensado. Instruir a sí mismo al paciente sobre criterios que han de utilizarse para decidir alternar la dosis, horarios de medicación, e instruirlo acerca sobre los posibles efectos adversos de la medicación. Y por otra parte, ayudar al paciente a desarrollar un horario de medicación estricto, como les mencionaba, es decir, que tenga horarios preestablecidos y que le permitan, pues obviamente, tener un tratamiento eficaz.
Otra de las cuestiones que debemos de tener para el paciente, y ya casi terminando, pues mejorar la tos, que es uno de los síntomas que posiblemente tenga el paciente muy frecuente, y pues debemos de orientar al paciente a sentarse con la cabeza ligeramente flexionada, los hombros relajados y las rodillas flexionadas, que le permita tener un reflejo tusígeno más efectivo. Orientar a que el paciente realice varias respiraciones profundas antes de toser o después de toser, y orientar al paciente que realice una respiración profunda, la mantenga durante 2 segundos y tosa 2 o 3 veces consecutivas. Estos son algunos ejercicios que nos van a ayudar a mejorar precisamente este reflejo tusígeno. Informar al paciente que inspire profundamente, se incline ligeramente hacia adelante y realice 3 o 4 soplidos. Y por último, enseñar al paciente a que inspire profundamente varias veces, expire lentamente y a que tosa al final de la expiración. Entonces, todos estos ejercicios se los debemos de comentar al paciente que se va a ir a casa para que precisamente mejoremos este reflejo. Por último, y como conclusión, pues las medidas preventivas antes, durante y después del manejo de los pacientes con COVID-19 ambulatorios favorecen la disminución en la propagación de la enfermedad. Y asimismo, las intervenciones de enfermería centradas en el paciente mediante una valoración proactiva permiten aplicar intervenciones que favorezcan la rehabilitación y la reinserción a la sociedad de este tipo de pacientes. Muchas gracias, no sé si tengan alguna duda, y les comparto algunas de las bibliografías que se utilizaron para la presentación. Muchas gracias, maestro. Les recordamos a los participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes pueden, quieren dar algún comentario o hacerle alguna pregunta al maestro, pueden alzar su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. Lidia, buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono. Ok, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Buenas tardes. Pues bueno, me presento, mi nombre es Lidia Martínez Martínez, soy trabajadora del Hospital General de Zona Dr. Fernando Quirós Gutiérrez, aquí en Valle de Chalco. Y pues bueno, la verdad, me ha parecido muy interesante que hayan tomado en cuenta todo lo que es relacionado a las necesidades del paciente, porque efectivamente el paciente COVID y post-COVID, pues realmente es un todo, ¿no? Por ahí también manejaban el lado espiritual. Y créanme que creo que para los que ya hemos vivido esta enfermedad en carne propia, pues sí, es cubrir un todo, el tener un enfermero que, aunque tuviera el traje de protección, el equipo de protección puesto y se presenta con el paciente y escucha sus necesidades y le pregunta qué necesita, en realidad es un aliciente. Entonces, lo único como aportación es que felicito mucho que hayan tocado las 14 necesidades, que no se nos olvide, y para nuestros nuevos ingresos, pues sobre todo concientizarlos que sí tienen que escuchar y atender las necesidades del paciente. Y más ahorita con esta pandemia, pues si antes nos podían visitar un ratito, pues con esto a veces se ha aislado un poco, ¿no? O se ha evadido, y si no ha evadido, simplemente se han limitado, que en algunos institutos, pues afortunadamente con tablets o con otra tecnología han podido acercar a los familiares. Sin embargo, pues sí es una enfermedad aparte de triste, pues aislada. Entonces, pues me ha parecido perfecto y pues agradezco mucho que nos compartan esa información que nos retroalimenta, aunque ya lo sepamos, hay cosas que se nos han llegado a olvidar y pues hay que retomarlo. Eso sería todo, maestro. Muchas gracias. Gracias. ¿Tengo algún comentario? Hay otra de las preguntas, nos vamos a ir turnando. Perdón. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, maestro, por la ponencia. Una de las preguntas es, cuando el paciente es egresado y mantiene oxígeno con puntas nasales, ¿deberá seguir con el cubrebocas? Sí. Como le mencionábamos ahí en la presentación, el paciente, aunque tenga las puntas nasales, debe de continuar con su cubrebocas. En primera, porque pues precisamente por el flujo de oxígeno, pues también puede haber flujo que lejos de entrar hacia los pulmones del paciente, pues pueda salir y pues esto disemine de alguna manera secreciones que esté expirando el paciente. Entonces, de preferencia, si el paciente aún así haya egresado, se debe de mantener con el uso del cubrebocas.
Y a esta pregunta, maestro, añadirle también, por ejemplo, una de las dudas que han tenido en cuanto a los cuidados en casa es, por ejemplo, si los familiares pueden usar el oxímetro, ¿qué recomendaciones les podrían dar para que también estén monitoreando y también estar alerta para saber en qué momento sí los cuidados son permitidos y en qué momento ya tengo que estar alerta para que mi familiar acuda a un servicio? Ok, aquí otra de las partes que a lo mejor también faltó mencionar aquí es precisamente la oxigenación del paciente, en donde pues efectivamente el uso del oxímetro del familiar lo debemos de orientar, porque muchas veces solamente decimos, compre un oxímetro y va a verificar que este numerito esté en tantos. Pero en ocasiones a nosotros nos ha pasado, el oxímetro te maneja dos datos, que es la frecuencia cardíaca y la oximetría de sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en muchas ocasiones, por ejemplo, llega a pasar que el paciente tiene 93% de oxigenación y tiene 93 latidos por minuto. Entonces, el paciente puede confundir esas cifras y darle otra cifra al paciente. Entonces, muy importante, como bien lo sabemos, la saturación normal o la ideal que debe tener el paciente debe ser 94%. Entonces, pedirle al paciente que lleve un récord o un registro sobre las saturaciones que tiene. Lo comentábamos en el caso de la temperatura, que debe de estar checando la temperatura por lo menos cada 2 horas. De igual manera puede hacer lo mismo con la saturación de oxígeno, tomar una libretita y ir anotando lo que va teniendo durante el tiempo, y entonces explicarle que si su paciente, recordemos que lo mínimo debe ser 85%, si su paciente tiene una saturación menor del 85%, pues entonces ir evaluando a lo mejor 2 o 3 chequeos más y ver si recupera o si va en descenso, pues entonces esos serían datos de alarma que el paciente debe de tomar para regresar a su unidad hospitalaria. Muchas gracias, maestro. Aquí tenemos otra pregunta. Dice Erika, ¿pueden convivir 2 personas positivas a COVID o se deben de aislar en cuartos separados? En el caso de que sean familiares, pues sí pueden convivir. En el caso de que no, pues lo ideal sería de que cada uno estuviera en sus áreas. Ahora, aquí también tendríamos que evaluar la cantidad de cuidadores que tienen para esos 2 pacientes. Muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta que dice... Sí, María Cristina Telles pregunta, si una persona estuvo conviviendo con personas que resultaron positivas a COVID, pero esta persona no tiene síntomas, ¿qué se debe hacer? ¿También se debe aislar o cuáles son las recomendaciones? Sí, recuerden lo que decíamos en la presentación, lo que maneja la OMS precisamente es que si la persona no es asintomática o bien sí tiene signos, pero no tenemos los resultados o no tenemos la prueba, pues el paciente se debe de aislar por lo menos 14 días. Y con relación a esa misma pregunta, dicen que si debe tener tratamiento médico mientras esté en aislamiento. Si no tiene sintomatología, no. Okay. Muchas gracias, maestra. Aquí tenemos otra pregunta de Jenny Gutiérrez. Ella pregunta lo siguiente: buenas tardes, muy clara su ponencia. Me gustaría que me recomendara cómo explicar a un paciente de COVID que se manda a casa y que es de escasos recursos, cómo detectar la hipoxia. Y la siguiente pregunta sería, si se va a casa con oxígeno, ¿con qué frecuencia debe de limpiar el equipo? Bueno, el equipo, como lo mencionamos, por lo menos se debe de hacer la limpieza y desinfección. Recuérdense que no puede haber desinfección si no hay limpieza previa. Entonces debe hacer limpieza y desinfección del equipo por lo menos una vez al día. En el caso de estos pacientes también es ideal que se haga la limpieza y desinfección de las puntas nasales. Y en cuanto al cómo explicarles, pues yo creo que aquí, les repito, tenemos que, enfermería es muy creativa, entonces debemos de buscar aquellas acciones o intervenciones que puedan favorecer al familiar a identificar estos datos precisamente de hipoxia, la coloración, la cianosis distal, el aleteo nasal, los hilos intercostales, que esto me podría decir que el paciente está sufriendo de la falta de oxígeno. Gracias. Otra pregunta también, maestro. Dice Yatsil, ¿existe un programa de enfermeras visitadoras las cuales están evaluando ambulatoriamente el estado respiratorio del paciente? Ya que en muchas ocasiones podrían existir datos de alarma y los pacientes no lo detectan, aún con educación previa sobre los datos de alarma.
Bueno, en realidad no sé si exista un programa, pero creo que es un proyecto de mejora que podría ser muy bueno y que se podría implementar, pero pues obviamente esto va a depender de cada una de las instituciones. En el caso de mi institución, pues no tenemos el personal suficiente o el tipo de hospital, que es un hospital de segundo nivel, no tiene estos programas en donde las enfermeras puedan salir a visitar a los pacientes. En este caso, tendríamos que estar hablando de instituciones de primer nivel que deberían de hacer este tipo de acciones y efectivamente, muchas veces, aunque se les educa al paciente, pues no reconocen adecuadamente los signos y los síntomas, pues porque no son especialistas en el tema. Muchas gracias, maestro. Aquí tenemos otra mano alzada de Miguel Ángel González. Miguel Ángel, buenas tardes. Ya tienes activo el micrófono. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, ya te escuchamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una pregunta. Cuando un paciente que dio positivo a COVID permaneció aislado, no fue hospitalizado, pero ya se ha recuperado, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que deje de transmitir el virus o esté de alguna manera con ese peligro, ¿no? de convivir con otras personas porque dio positivo a COVID? Bueno, aquí un tiempo determinado, pues no lo hay, pero pues aquí la cuestión es la recuperación del paciente. Sabemos que estos pacientes tienen secuelas en ocasiones muy graves, pacientes que les cuesta todavía dificultad respirar después de un mes de haber sido dado de alta, pero ya al ser dado de alta el paciente se supone que ya no tiene la capacidad de transmitir el virus, precisamente porque se dan de alta hasta que las pruebas salgan completamente negativas. Ok, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Aquí tenemos otra mano alzada de Hermelinda. Adelante, Hermelinda. Buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Disculpe, un paciente que pasó COVID de manera en casa, de manera normal, y después de 20 días regresa a hacer la prueba y vuelve a ser positivo, ¿cuáles son los cuidados que deben de recomendarse si al final de cuentas ya no tiene los síntomas del COVID y aún así sigue saliendo positivo? Aquí posiblemente, porque ha llegado a pasar que sea un sesgo en cuanto a la prueba, al reactivo, pero los cuidados deben de ser totalmente iguales hasta que se descarte lo contrario. ¿Por qué? Porque aunque salga positivos y no tengan los síntomas, pues podemos estar hablando de un paciente asintomático y esto pues corre un riesgo de que contagie a otras personas. Entonces lo ideal sería que siga en aislamiento hasta que sus pruebas salgan negativas. Y los cuidados, pues hablaríamos de los mismos siempre y cuando pues tenga alteraciones en sus necesidades humanas. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Un paciente egresado con más de 20 días hospitalizado por SIDA, neumonía SARS-CoV-2, ¿se deben mantener los mismos cuidados de aislamiento que un paciente positivo? No, porque no es positivo a COVID, simplemente es una neumonía típica. Perfecto, muchas gracias, maestro. También tenemos la participación de Alejandro Marcos, que quiere participar a micrófono abierto. Adelante, Alejandro, ya te activamos tu micrófono. Alejandro, Sí, ¿qué ¿nos tal? Buenas escuchas? tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo una Buenas duda. tardes. ¿Cuánto tiempo dura un paciente asintomático con el virus? No precisamente un asintomático y una persona que lo tiene directamente. O sea, ¿cuánto tiempo dura asintomático? Pues igual puede durar 14. Lo que manejan las guías es que dura 14 días, pero vuelvo a lo mismo. Va a estar asintomático y podemos tener las pruebas negativas. Entonces, pues esto no quiere decir que el paciente pueda estar tranquilamente. Entonces, lo que marcan las guías son 14 días los que va a estar el paciente con asintomatología, con la carga viral. Ok, gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Aquí tenemos otra mano alzada de Rocío Maldonado. Adelante, Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, los pacientes que ya están contagiados con COVID, ¿es posible que vuelvan a contagiarse nuevamente? Sí, es posible que se vuelvan a contagiar. Entonces, el hecho de que ya hayas tenido la enfermedad no quiere decir que ya te vuelves inmune. O sea, al momento han salido casos de pacientes que han sido contagiados, se restablecen y vuelven a tener contagio. Ah, ok. ¿Y entonces la enfermedad es igual de agresiva o puede ser más agresiva aún? Es que va a depender del microorganismo de la gente, porque hay personas, o del organismo más bien de la gente, porque hay personas que pasan por esta etapa más leve y hay otras personas que lo pasan más fuerte. En el hospital hemos tenido casos, por ejemplo, en el caso de una compañera que salió negativa, se fue y volvió a regresar con síntomas y sus síntomas fueron más graves. Entonces, pues eso va a depender del organismo de la gente. Ah, ok, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Aquí tenemos otra pregunta de Isbeth. Buenas tardes. Si un paciente que se contagió de COVID, pero ya pasó sus 14 días, ¿puede convivir con otra persona que se contagió de COVID-19 recientemente? Aquí lo ideal es no, porque por lo que ya habíamos comentado, que independientemente de que ya haya tenido la enfermedad, pues esto no quiere decir que no sea vulnerable a volver a contagiarse. Muchas gracias, maestro. Tenemos otra participación de Itzel Medellín. Buenas tardes, Itzel. Ya tiene activo su micrófono. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿El uso de cubrebocas se han hecho estudios que de verdad sea que sí sirva para evitar el contagio o solo deben utilizar los que ya están contagiados para no contagiar a los demás? No, el uso de cubrebocas debe de ser a nivel general. Y pues como lo mencionábamos, debe de ser en el caso de las personas que están al cuidado de pacientes con COVID y de los pacientes COVID, debe de ser de grado médico, no utilizar los cubrebocas de tela. Obviamente hay especificaciones para cubrebocas de tela, pero de preferencia en esos pacientes debe de ser grado médico. Muchas gracias, maestro. Aquí tenemos otra participación de Yasmín Lima Gutiérrez. Buenas tardes, Yasmín. Ya tiene activo su micrófono. Sí, buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta. Ya después de que, diste positiva a COVID, tomaste tus 14 días de aislamiento, te hicieron tu segunda prueba y salió negativa, ¿qué tiempo tiene que pasar para que el paciente pueda volver a recibir sus vacunas normales, como por ejemplo ahorita que es la de la influenza, que es estacional y que siempre es la temporada? ¿Si hay un tiempo o ya no se puede poner el paciente o no le afecta en nada al paciente? Tiempo establecido no lo hay, pero sí debemos de esperar a que la recuperación del paciente sea en su totalidad, puesto que al saber que las vacunas son microorganismos atenuados, pues esto le puede provocar reacciones mucho más fuertes que lo que a una persona sana. Entonces sí debemos de esperar la recuperación total del paciente. Le vamos a dar la palabra a Diana Lisset Ortínez, que también quiere participar a micrófono abierto. Adelante, Diana. Sí, hola, buenas tardes. Claro, tomando un caso extremo de deceso por la enfermedad, ¿cuál sería el protocolo a seguir de parte de cuidando a la persona? ¿Cuál es el protocolo después de que muere una persona? Sí. Okay. Bueno, lo principal pues es de que se debe de sanitizar la casa o el lugar donde haya estado, y pues para eso se llama igual a los teléfonos de emergencia y se va a los domicilios a hacer la sanitización del domicilio. Y pues obviamente lo ideal sería que el cuidador se tome una prueba de COVID para ver si no fue contagiado durante el cuidado del paciente. ¿Los de Secretaría de contestar? Muchas gracias, maestro. Aquí tenemos otra pregunta de SSA1.
dicen lo siguiente: ¿ustedes recomendarían el uso de pruebas rápidas para la detección de COVID o debemos continuar con el uso de PCR? Pues aquí el uso de las pruebas solamente tendrían que estar avaladas por la FDA. Eso es algo muy importante, porque pues hay pruebas que pues obviamente nos pueden decir el diagnóstico, nos puede confirmar la positividad del paciente, pero pues en muchas ocasiones son pruebas que no están avaladas por la FDA y pues obviamente esto nos daría un diagnóstico incierto. Entonces lo ideal es que continuáramos con los protocolos que se están llevando hasta que no tuviéramos una prueba rápida que esté avalada. Muchas gracias, maestro. Pues definitivamente le damos las gracias. Antes de concluir, nos gustaría que usted nos pudiera dar un comentario final respecto a esta sesión. Queremos decirle que hoy estamos pues muy contentos de que pues tuvimos las 500 personas en su sesión. Fue un tema que pidieron realmente, por eso se lo pedimos también. Y pues nos dio mucho gusto que también haya habido mucha participación de la gente. Entonces, si usted quisiera cerrar con un comentario final. Bueno, pues nuevamente les agradezco por la invitación que me han hecho por segunda ocasión. Es para mí un placer estar aquí con ustedes, compartir un poco de los conocimientos que tengo. Y pues efectivamente, retomando el primer comentario que nos hicieron al inicio de la sesión de preguntas, pues es muy importante que nosotros como enfermeros sepamos escuchar al paciente y hacer valoraciones que nos permitan intrigar dentro de la vida del paciente, no a modo de chisme, por así decirlo, pero sí de modo de que nos permita conocer más del paciente, de las cuestiones culturales, de las cuestiones sociales. Muchas ocasiones yo les comento, hemos tenido pacientes a los que, en el caso del área que yo más manejo, que son los catéteres, que tenemos que mandar al paciente a comprar un dispositivo porque no lo hay. Y en muchas ocasiones yo les comento a los compañeros, nosotros llegamos al hospital, checamos, trabajamos, hacemos nuestras actividades, y si el paciente salió, qué padre, y si no salió, qué padre, yo de todas maneras recibo mi quincena. Pero no visualizamos si realmente el paciente tiene la economía, por ejemplo, para salir, si ya comió, si debe dinero, si el entorno familiar es el adecuado, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a transformar la enfermería, a transformar los cuidados que nosotros estamos proporcionando, a ser más sensibles, a ser más holísticos y pues obviamente a mejorar esta parte del cuidado de enfermería en el paciente. Pues ahorita con COVID es algo que no va a ceder por lo menos a mediados del siguiente año. Entonces, pues yo creo que es una de las áreas de oportunidad, hablando también del año de la enfermera que declaró la OMS en el 2020, donde también ya hay una prórroga para que se siga viralizando esta parte de la enfermería para el 2021. Entonces, pues debemos de aprovechar este año para que nosotros demostremos que realmente el sector salud necesita de las enfermeras en México. Enfermeras y enfermeros en México. Por supuesto que sí, es un pilar fundamental en todos los hospitales, maestro. Así es. Bueno, pues muchas gracias, maestro, muchas gracias a nuestros participantes.